Muy buenas, muy feliz de estar aquí en Ministerio Cárdenas, en esta sección que hemos llamado Reflexiones para el Alma. Y hoy les traigo a un personaje bíblico muy conocido, muy importante. Se llama el profeta Jeremías. El profeta Jeremías vivió 626 años antes de Cristo. Nació en el 626 y murió en el 585 antes de Cristo. De él sabemos que tenía tal vez 17 o 20 años cuando empezó su ministerio profético en tierras de Judea, y ejerció su ministerio profético en Judea, en Jerusalén y también en Egipto, donde murió. Él fue contemporáneo de otros profetas que son conocidos para nosotros, como Sofonías, como Habacuc, como el profeta Daniel y el profeta Ezequiel. Realizó ese ministerio, como dije ya, en Judea, en Jerusalén y también en Egipto. Él no era muy querido. El profeta Jeremías no era muy querido, no era muy apreciado. Casi que pudiéramos decir que al profeta Jeremías no lo quería nadie, ni el pueblo, ni los políticos, los reyes, tampoco los sacerdotes. Nadie quería al profeta Jeremías. Era un profeta extraño, era un profeta como pocos profetas del ayer y del hoy. Era un profeta osado, era un profeta valiente, era una persona que molestaba al pueblo, molestaba al rey, molestaba a las personas con sus profecías, y casi cada persona tenía una queja de este profeta, que era cansón, difícil, poco querido. Su ministerio no era agradable para nadie, eh, y, y él vivía predicando y mencionando cosas que nadie quería oír. Nadie quería oír lo que decía el profeta. Al contrario, hacían las cosas al revés. Eh, a nadie le gustaba la presencia del profeta Jeremías, porque le gustaba, como ya dije, molestar a la gente. Porque le gustaba y pareciera, daba la impresión que él gozaba, y que él lo que le gustaba era reprender, que él lo que le gustaba era acusar. Y, y bueno, lo interesante es que este profeta tampoco quería ser profeta. Cuando fue llamado por Dios, él no quería, no le gustaba ser profeta. Solamente que él dijo que, que él sentía un fuego interno, una calor interna de hacer lo que Jehová le pedía que le dijera al pueblo. Entonces, un profeta que no quiere ser profeta, un profeta que Dios lo utiliza para traer mensajes al pueblo, y por eso tal vez el profeta pagó caro esa osadía de ser profeta. En vida él tuvo que sufrir desprecio, en vida él fue maltratado. Ustedes conocen la historia cuando él fue tomado y fue echado en una cisterna profunda, y allí se amenazaba de que el pobre profeta iba a morir de frío, que iba a morir
de hambre, sufrió maltratos y finalmente el profeta Jeremías sufrió la muerte, murió en Egipto y dice la tradición que el profeta Jeremías murió en Egipto, fue inmolado. Su muerte fue un mártir allí en Egipto en el año 585. El asunto de este profeta que nadie quería escuchar, que nadie quería oír de sus profecías, el asunto es que él escribió el libro del profeta Jeremías y que ese libro quedó para nosotros. Es decir, que los mensajes del profeta Jeremías que le predicó allá a los de la tribu de Judá, que le predicó a la gente de Jerusalén y que dio sus profecías, y la razón es porque estas profecías decían lo que Dios iba a hacer con Jerusalén y con Judá. Dios le había dicho al profeta que Babilonia vendría, que tomaría la ciudad, que sería destruida la ciudad de Jerusalén y que toda su riqueza, su muro y su gente y los reyes y todos tendrían que ir a Babilonia cautivos durante muchos años, y eso no le gustaba a la gente porque los reyes, los militares, los religiosos, los predicadores querían era que se le dijera al pueblo que ellos eran importantes, que ellos eran consagrados, que ellos eran valientes, que Dios estaba con ellos, que cuando viniera el rey de Babilonia sería vencido, sería destruido. Eso querían que se dieran mensajes falsos, pero Jeremías les decía: no, señores, Jerusalén va a ser destruida, todos ustedes van a ir prisioneros a Babilonia. Y claro, este mensaje no le gustaba ni a políticos, no le gustaba a reyes, no le gustaba a sacerdotes, no le gustaba a nadie, no le gustaba a nadie. Pero el asunto es que Jeremías le sigue hablando al pueblo de Dios hoy, porque este libro, que está dentro del canon bíblico, fue preservado para la posteridad, preservado para los cristianos, preservado para nosotros. Así de que los mensajes del profeta también son mensajes para nosotros hoy. Y hoy quiero compartirles de este profeta odioso, de este profeta que decía cosas que no les gustaba. Quiero compartir el texto de Jeremías capítulo 13 y versículo 20. El versículo 20 del capítulo 13 de Jeremías trae un mensaje que es posible que nosotros tampoco querramos escuchar. Y después de leer a Jeremías 13:20, es posible que tampoco nosotros lo querramos escuchar, tampoco nos guste lo que nos va a decir y nos pase como los de antaño, como los de Jerusalén, que no recibamos el mensaje, que no apreciemos lo que Dios nos manda a través del profeta Jeremías. Pero bueno, Jeremías fue fiel a Dios, Jeremías fue fiel al mensaje y él no se guardó para nada. ¿Qué dice Jeremías capítulo 13 y versículo 20? ¿Qué nos dice para nosotros? Y él empieza diciendo: abran sus ojos, abran los ojos, abran los ojos y vean los ejércitos que bajan del norte. Al norte quedaba Babilonia. Así de que el Señor nos dice que abramos los ojos, que levantemos la mirada, que miremos hacia el norte. Abran los ojos, por favor.
para muchos de nosotros nos cuesta mucha dificultad identificar los tiempos en que estamos viviendo. Para muchos de nosotros nos cuesta saber cuál es la condición espiritual del pueblo de Dios. A muchos de nosotros nos cuesta saber o no queremos saber que a veces en nuestro medio, en nuestra iglesia, hay tibieza, hay despreocupación, hay ceguedad, que el Señor nos dice miren al norte y nosotros de pronto estamos mirando hacia el sur o estamos mirando en otra dirección, pero no queremos ver el tiempo que nos rodea, las circunstancias que nos rodean, las condiciones que nos rodea, no solamente la iglesia, la nación, el mundo político, no solamente eso, sino también en nuestra vida personal, también en nuestra vida familiar, también en nuestra relación con nuestros hijos. Y el versículo sigue agregando y incorpora una pregunta: ¿dónde está tu rebaño, tu hermoso rebaño que Él te escogió para cuidar? Una pregunta que cuestiona: ¿dónde está? Usted con los ojos cerrados no quieren ver al norte, no quiere ver el peligro, no quieren entender que por causa de su idolatría y haber dejado al Señor, se viene Babilonia para destruir la ciudad, destruir el templo, y no lo quieren entender, no lo quieren ver, quieren mirar para otro lado. Y el Señor los cuestiona: ¿dónde está el rebaño? ¿Dónde está tu rebaño? Y luego dice: ¿dónde está tu hermoso rebaño que Él te encargó cuidar? Tremendo Jeremías, ¿no? Que se atreva a romper la investidura de un pastor, de un político, de un rey, y decirle: bueno, usted está ciego, está mirando para otro lado, usted se está haciendo el loco, usted no ve la condición del mundo en que vivimos, usted no ve la condición de la iglesia, usted no ve las condiciones de las familias de la iglesia. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás ciego? ¿Por qué no miras? ¿Por qué no abres los ojos? ¿Por qué no levantas la cara? ¿Dónde está el rebaño? Es una pregunta incómoda. ¿Dónde está el rebaño? Y es una pregunta que es incómoda para los padres. La mayoría de nosotros somos padres. Y que nos pregunten: bueno, ¿dónde están tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? ¿Qué están haciendo tus hijos? ¿Cuál es la orientación espiritual que siguen tus hijos? También es una pregunta incómoda para los líderes de la iglesia. La mayoría de nosotros como líderes de iglesia, y cuando los jefes en otro nivel nos preguntan: ¿cómo está tu iglesia? ¿Cómo está tu distrito? Y nosotros, ¿qué respondemos? Bien. Se hizo famoso en Colombia la pregunta que se le hacía al pibe Valderrama: ¿cómo está la selección Colombia? ¿Cómo van? Vamos bien, todo bien, todo bien. Y se hizo popular ese todo bien cuando todo iba mal. A veces nuestra iglesia está mal, pero como tenemos los ojos cerrados, como estamos mirando para otro lado, como no estamos mirando al norte, a los peligros que venían para el pueblo de Dios y para la iglesia, entonces nosotros decimos que todo está bien. Pero estamos distraídos, no estamos atentos, no miramos, no protegemos,
no protegemos la iglesia, no protegemos las circunstancias del tiempo de Jeremías. En el tiempo de Jeremías, Israel vivía una situación, una emergencia nacional. Era toda la nación la que estaba en peligro, y estaba en peligro de muchas maneras. Políticamente estaba en peligro, iba a ser invadida, iba a ser destruida, la ciudad la iban a destruir, y por ende la economía se iría al piso. Los problemas sociales para las tribus de Judá y Benjamín, que era el pueblo de Dios en ese tiempo de Jeremías, estaban sometidos a ser trasladados a Babilonia, a ser destruidos, y por ende, o más bien la razón por la cual estaban en esas condiciones, era porque las condiciones espirituales del pueblo de Dios eran de tan bajas, con tanta idolatría, con tanto pecado, que Dios había decidido usar a Babilonia para que viniera a reprender a Judá. Así de que habían peligros. Pero lo que está tratando de decir el profeta Jeremías es que en medio de todos esos peligros políticos, sociales, económicos, espirituales, los líderes no se daban cuenta. No se daban cuenta de ese peligro que venía del norte. Y entonces Dios había decidido destruirlos porque los líderes habían descuidado a la nación, a las familias. A esa pregunta que Jeremías pregunta por mandato divino, ¿dónde está tu rebaño?, era una pregunta profunda. ¿Dónde está tu hermoso rebaño? Yo pienso aquí en estas palabras que cuando Jeremías pregunta por el rebaño, está preguntando por la iglesia de Dios en ese tiempo. Y cuando pregunta de tu hermoso rebaño, pienso que Jeremías está preguntando dónde están tus hijos, dónde está tu hogar, cómo está tu vida espiritual, tú que eres rebaño del Señor, el que te encargué que cuidaras. Así de que la familia no es nuestra. Los hijos no son nuestros. La iglesia no es nuestra, sino que a los hijos, a la familia, al hogar, a la iglesia, Dios nos la ha dado para que la apacentemos, para que la cuidemos, para que veamos de ella. Y por eso el Señor pregunta, ¿dónde está el rebaño que te encargué que cuidaras? El rebaño no era de ellos. Ahora está pidiendo el Señor cuentas, que digamos, ¿dónde está el rebaño? Que si el peligro venía del norte, a lo mejor estaban mirando para otro lado. Y entonces pide, por favor, abran los ojos. Por favor, despiértense. Por favor, miren para arriba. Hay que cuidar la iglesia, hay que cuidar la familia, hay que cuidar los hijos, hay que cuidarlo todo. Elena de White toma esta cita de Jeremías 3:20 y la aplica en tiempos y la utiliza en relación con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aplica estos textos de que abramos los ojos, que miremos al norte y que cuidemos de la grey del Señor, que cuidemos del Señor. Entonces, a la segunda venida de Cristo, ella dice, bien, bienvenido al cielo. Que el Señor nos diga, bienvenido al cielo, tú que me estás escuchando. Bienvenido. Pero
¿Dónde está tu grey? ¿Dónde está tu grey? Hay una estadística que dice que el 50% de los niños que nacen, que son hijos de padres adventistas, el 50% se va y el 50% se queda en la iglesia. Y es un número muy alto. ¿Y quiénes son los encargados de cuidar a los niños? Algunos piensan que los encargados de cuidar a los niños en la iglesia son las maestras de niños, y qué equivocados son. Porque muchas veces se coloca de maestra de niño a una buena hermana, pero que las talentosas, las capaces, no quisieron hacerlo. Entonces, si no hay a quien poner, inclusive en los nombramientos, lo dejamos por allá de último. Es decir, que los padres no se preocupan por la salvación de los hijos, que la iglesia no se preocupa por la salvación de los niños, que los líderes no se preocupan por la salvación de los niños, que los ancianos, que todos. Y me encontré un dato interesante. Y lo encontré como dato, pero que es una realidad en la vida, y no solamente en la vida, sino, por ejemplo, en mi propia experiencia. Yo solamente pisé la escuela pública un año, mi primer año. Pero ya después del segundo año fui a estudiar al colegio luterano, donde cantaba coritos y leíamos la Biblia. Y después de que crecí un poco más y ya terminé la primaria allí, me fui al colegio adventista de Llano, en los llanos orientales de Colombia. De ahí pasé a Medellín, al Instituto Colombo Venezolano, y ahí me quedé en la Facultad de Teología para estudiar mi licenciatura en teología. Y eso hizo que este servidor se quedara en la iglesia desde su misma niñez, desde muy temprano de nuestra vida. Por eso me encontré este dato, y aplicándolo con mi vida veo que es cierto. Sin embargo, nosotros, los que somos amonestados por el profeta Jeremías y que Dios quiere que nosotros cuidemos nuestra grey, a veces no los ponemos en las instituciones adventistas. Y aquí encontré que los que estudian en instituciones adventistas, hay una alta posibilidad que se queden en la iglesia. Y si se quedan en la iglesia, entonces es porque se están preparando para el reino de los cielos. Así de que pudiéramos nosotros imaginarnos el cielo sin nuestros hermanos de iglesia. Quiero decirles que yo vivía en Puerto Rico, Caquetá, hace pero quiero decirles que allí tomaba mi moto y me venía para Florencia, de la cual me demoraba en ese tiempo pasando ríos y quebradas sin puentes. Me gastaba mis 4 horas para llegar a Florencia. Cuando llegaba a Florencia me dirigía hacia el aeropuerto y allí tomaba un avión que me llevaba a Puerto Leguízamo. Tal vez era como 1 hora o hora y media a Puerto Leguízamo. Y allí en Puerto Leguízamo tomaba una embarcación con motor fuera de borda, gasolina, y nos demorábamos 2 días subiendo por el río que pasa por Puerto Leguízamo y que en este momento me olvido el nombre de ese río. Y después de 2 días llegábamos allí a un lugar para visitar a nuestros hermanos. Recuerdo claramente, y hasta ahora lo digo en público, no sé cuántos me irán a criticar, pero llegué un día
para bautizar 30 personas. Y bueno, yo llegué y habían algunas cosas interesantes. Por un lado, una cantidad de cerdos que no dejaban ni predicar, cerdos por todo lado, más cerdos que gente. Y viendo el lugar, los alrededores de ese lugar estaban sembrados de coca, una coca bonita en esas planicies, bien cuidadas las maticas. ¿Y de quiénes son esos cerdos? De los candidatos al bautismo. ¿Y de quién es esa coca? De los candidatos a bautismo. Y uno de pastor, yo estaba en mi primer distrito. Uno le tiene miedo al jefe, al presidente, le tiene miedo a los compañeros, a todo el mundo, y uno anda pianito. Pero cuando empieza el culto, esos hermanos empiezan a cantar y a orar con un fervor. Y yo dije, Señor, ¿cuándo volveré por aquí? Yo ya estaba próximo a dejar ese distrito. Tal vez nunca. Si no bautizo a estos hermanos, ¿qué será de ellos? Yo tomé mi decisión secreta, que ahora es pública, y los bauticé a todos. Yo ya estaba de pastor en la ciudad de Bogotá, en el distrito de Kennedy, y una vez hicieron un congreso de laicos allí en el Coliseo del Salitre. Y llegó un señor alto, moreno, me tocó duro en la espalda y me dijo, hola pastor. Y le dije, hermano, una ayudita, que no me acuerdo de usted. Y él me dice, yo soy el de los marranos y el de la coca. Pero quiero decirle, pastor, que ya no hay coca, que ya no hay cerdos, pero construimos una hermosa iglesia y somos muchas las personas que estamos esperando a Jesús en ese lugar. ¿Cuál no sería mi alegría? Porque hasta ese momento no sabía si había hecho bien o mal. Estando allí mismo en Puerto Rico, en el Caquetá, había una congregación que se llamaba Santana Ramos. Yo la visitaba 2 o 3 veces al año. Había que ensillar el caballo a las 4 de la mañana y lo desencillamos a las 5 de la tarde y estábamos en la mitad del camino. Para ensillar el otro día a las 5 de la mañana y llegar a las 4 de la tarde a Santana Ramos. Cansados, 2 días de a caballo, por trochas, por barro, con lluvia, con todo. Pero ¿cuál no era mi alegría? Porque ya todos estaban avisados que venía el pastor y de pronto de oriente, de occidente, de norte y de sur empezaban a llegar bestias y bestias y nos reuníamos 100, 150 personas un fin de semana para bautizar, para celebrar la cena del Señor y para contar las historias del avance de la obra de Dios en esas tierras y en todo el mundo. Es decir, Dios quiere que nosotros amemos la Grey. Hace como 4 años, uno de esos hermanos que me acompañaba, Anselmo Calderón, me llamó después de 40 años. Me dice, hola pastor, ¿cómo está? Yo por aquí, bien, ¿cómo está usted? Estamos en lo dicho, estamos en la fe.
Hola, hermano Anselmo, y qué alegría para mí que uno de mis laicos, que uno de mis ancianos, después de 40 años, él me llamara y se acordara tan vivo y tan claro de mí, de esa amistad, de esos propósitos de fe. Tristemente ya descansó en el Señor. Quiero decir que lo que Dios quiere es que nosotros los líderes amemos a cada hermano, a cada iglesia, y que nos imaginemos el cielo lleno de hermanos. Yo cuando me despedía de un distrito, en la despedida y en los últimos días de la despedida, siempre decía: hermanos, nos vemos a las 3 de la tarde junto al árbol de la vida. Y esa cita nos la hemos hecho con centenares y con miles de personas, donde nos vamos a encontrar, porque hay una relación muy íntima entre la grey del Señor, la iglesia del Señor, los hermanos del Señor y nuestro ministerio aquí en la tierra. Eso era lo que el profeta Jeremías quería que abrieran los ojos y que despertaran los profetas, los sacerdotes, los líderes espirituales de la época, para que se volvieran. Por causa del descuido de ellos, toda la nación iba a morir, iba a fracasar, iban a ser trasladados como esclavos. Pero entonces, si cuidamos la grey, si velamos por la grey, entonces tendremos muchas alegrías en el cielo. El Señor me regaló 3 hijos. La mayor se llama Sandra, la segunda se llama Xiomara Elizabeth, le decimos Tita, y el último, que es Luis Alberto, le decimos Junior. Sandra tiene un hijo, Tita tiene 3 y Luis Alberto tiene 1. Así de que ahora no solamente tengo hijos, sino también nietos. Y yo debo reconocer que cuando ellos eran niños era muy fácil orientarlos. Vamos para la iglesia. Y todos iban a la iglesia. Nos quedamos en la iglesia todo el día y regresamos a la casa hasta por la noche. Se quedaban en la iglesia todo el día. Pero hoy día, que están grandes, que son profesionales, que tienen sus planes, sus proyectos, sus hogares, sus esposos, debo de reconocer que es más difícil conducirlos, orientarlos, enseñarles, amonestarles. Es más difícil y puede uno correr el peligro del profeta Jeremías, que no lo quieran escuchar, que no les guste que uno les hable, que no les guste que uno los reprenda. Pero debemos de tener muy claro que cuando lleguemos al cielo, el Señor, en la aplicación que hizo la hermana White del texto, el Señor nos va a preguntar: ¿y dónde está la grey que te di? ¿Dónde está tu rebaño? Y qué lindo que pudiéramos contestar: Señor, mire, yo fui pastor de este distrito y de este distrito y de este distrito, y los hermanos que vivían en esa época, y que yo los atendí, que era su pastor y que iba a 2 días de a caballo, o a 2 días en motor, o a 1 día en moto, o como fuera, o a pie por la montaña. Pero Señor, aquí están, Señor. Ellos se prepararon y están para el reino de los cielos. Y no solamente los hermanos de la iglesia, los que me diste en distrito, las congregaciones grandes, las congregaciones pequeñas. Aquí también, Señor, está mi familia. Aquí están mis hijos. Aquí están mis nietos. Aquí está todo lo que me has dado para que cuide. Ese es el desafío que el profeta Jeremías le presenta a cada líder. Ese es el desafío que el profeta Jeremías le presenta a cada anciano, a cada hermano. Aquí está, Señor. Debe de ser la respuesta positiva. Aquí está, Señor.
Quiera Dios que podamos retomar. Si el Señor en su misericordia nos da esta cita de Jeremías, el capítulo 13 y el versículo 20, para decirnos, abre los ojos, levanta la cara. Eso puede significar para nosotros que si en algún momento de nuestra vida hemos descuidado el deber, en cualquiera de los niveles que hemos mencionado aquí, pues el Señor nos estaba molestando para que abre los ojos. Ustedes saben que en días pasados murió un sobrino mío, Jairo. Y ese Jairo tuvo algunos días que estuvo lejos del Señor y que estuvo descarriado. Pero de pronto se consiguió una buena mujer allí en Cúcuta, se casó, y esa mujer, que era una mujer consagrada al Señor, lo trajo a la iglesia, lo bautizó, Jairo se bautizó, se convirtió en predicador, se convirtió en diácono, servía, y mi hermano, el papá de Jairo, estaba tan feliz, porque en esos días, antes de que el Señor lo llamaba por el bendito COVID, en esos días su hijo había estado consagrado al Señor. Así lo decían sus hermanas y así predican ellos, que allá en el reino de los cielos estará Jairo. Y mi hermano Alfonso tendrá la alegría de decir, Señor, aquí está Jairo. También dirá, aquí está Elizabeth, aquí está Esther. Y así dirá Raúl, aquí está Dorian, aquí está Liliana, aquí está la segunda hija, que se me olvida el nombre, y cada hermano, cada hermana, allí se levantará mi cuñada Teresa para decirle al Señor, aquí están mis hijos, aquí está Henry, aquí está Hernando, aquí está Gilberto, aquí están mis hijas, y cada uno, cada miembro de la iglesia que me escucha, cómo consagrarnos al Señor, y que podamos sentir la alegría que cada hermano y cada hermana está cerca del Señor por nuestro ministerio. Me contaba en estos días David. David me dice que una hermana le dijo que hay una hermana que vive como a 10 horas de aquí de Cimitarra. Y de esas 10 horas son de la India para arriba, son 2 horas en bote, en motor fuera de borda. Y allí la dejan a la orilla del río y ella tiene que caminar 4 horas. Y me contaba el hermano David que el único contacto que ella mantiene con la iglesia son las predicaciones de David y las llamadas telefónicas de David que le hace semanalmente para saber cómo está ella, cómo está de salud y si está en la fe. Esas son las obras que Dios quiere. Esas son las obras que Dios quiere que hagamos. No importa dónde estemos, si lejos o aislados. ¿Dónde está la grey que te di? Así, queridos hermanos, querida familia, queridos amigos, el profeta Jeremías te insta hoy a que te despiertes, que abras los ojos, que mires hacia el norte donde está el peligro para tu familia, para tu iglesia, para ti personalmente y espiritualmente. Te despiertes y el Señor te pregunta, ¿dónde está la grey? Es posible que mientras predico estas palabras, tú estés disgustado con tu hijo, con tu hija, con tu yerno, con tu nuera, con alguien en la iglesia y por esa razón has decidido no volver o no has vuelto o por miedo a la pandemia, por miedo al COVID-19. Pues el Señor te está diciendo en esta noche, en este día, abre los ojos, levanta la cabeza y entonces
mira, ¿dónde está tu grey? ¿Dónde está lo que Dios te ha dado? Y que tú, preparado espiritualmente para la segunda venida de Jesús, cuando Jesús te diga, ¿dónde está tu grey? ¿Dónde están las congregaciones? ¿Dónde están los hermanos de la iglesia? ¿Dónde está tu familia? Tú le digas, Señor, si quiere acompáñeme que tenemos cita a las 3 de la tarde junto al árbol de la vida y allí te voy a presentar toda esa gente que tenemos cita de que vamos a estar contigo por la eternidad. Dios te bendiga, hermano. Si por alguna razón tienes algún desánimo de una u otra naturaleza, abre tus ojos y levanta tu cabeza. Que el Espíritu Santo está aquí dispuesto y disponible para que seamos personas victoriosas en Cristo Jesús. Acompáñenme en una oración. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Ese Jeremías que habló y que nadie lo quiso, también nos habla hoy. Permite que nosotros lo querramos. Permite que aceptemos su mensaje. Permite, Señor, que nos despertemos, que mejoremos nuestra visión. Permítenos, Señor, que nuestro amor por lo tuyo, por nuestra familia, nuestros hijos y tu iglesia, se vuelva a despertar en nuestro ser como lo sentía el profeta Jeremías, como un fuego interior que lo impelía a hacer la obra que Dios le pedía que hiciera. Bendiciones para ustedes. Dios los ayude. Si están pasando por dificultades o problemas, aférrate del Señor y el Señor te dará la victoria. Te lo ruego, Señor, te lo ruego, Padre, en los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Regálanos un dedito arriba para permanecer a través de estos medios predicando la palabra del Señor. Si no te has inscrito a este canal, Canal Cárdenas, inscríbate. Toca la campanita. Si te inscribes y tocas la campanita, cuando haya otro mensaje de los que transmitimos semanalmente en Reflexiones para el Alma, queremos que te llegue, queremos que lo escuches y queremos que Dios te bendiga. Un saludo muy especial para Martica de Neiva, que ahora está en Bogotá. Que Dios la guarde y le ayude a superar los problemas y de las dificultades que me escribiste hoy y estamos orando por ti. Bendiciones para todos.